Mi jefe me arruinó la vida, y yo destruí la suya lentamente. Parte 1. Nunca fui una persona conflictiva. No me gustaba llamar la atención, ni meterme en problemas. Siempre creí que si uno trabaja duro, con honestidad, las cosas buenas llegan solas. Tenía 27 años, un empleo estable en una firma de consultoría, una pequeña oficina con vista al centro, y una rutina que, aunque a veces monótona, me daba tranquilidad. Mi jefe, el señor Ortega, era de esos tipos con presencia. Siempre trajeado, siempre sonriendo, pero con esa clase de sonrisa que uno no termina de confiar. A mí me caía bien, al menos al principio. Era carismático, parecía valorar mi trabajo. Incluso me mencionaba en reuniones como, el chico que nunca falla. Hasta ese día. Era un jueves, justo antes de un puente largo. La oficina estaba tranquila. Yo estaba preparando unos informes para un cliente importante cuando recibí una notificación de mi calendario. Reunión de emergencia con dirección 3 de la tarde HRs. Me pareció raro. No había avisos previos, y solo estaba yo convocado. Entré a la sala de juntas y vi a Ortega, pero no estaba solo. Estaba con la jefa de recursos humanos, y con el abogado de la empresa. Se me heló el cuerpo. Ortega se puso de pie, cruzó los brazos y, sin mirarme a los ojos, soltó. Carlos, hemos recibido reportes de movimientos financieros irregulares ligados a tu usuario interno. Queremos que expliques estas transacciones antes de proceder con las medidas necesarias. Yo me quedé mudo. Abrí los ojos, completamente perdido. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Pregunté, tratando de no sonar desesperado. Hay retiros, accesos a archivos restringidos, correos borrados, y todo apunta a ti, añadió la DR. HH. Con ese tono frío que tienen cuando ya tomaron una decisión antes de escucharte. Intenté explicarles que no tenía idea de lo que decían, que jamás tocaría dinero ajeno, que siempre seguía los protocolos. Pero era como hablarle a una pared. Ortega solo suspiró, y dijo, por ahora, te pediremos que entregues tu equipo, firmes la suspensión y no te acerques a las instalaciones hasta nuevo aviso. Cooperar con la investigación podría ayudarte. Esa última frase sonó a amenaza disfrazada de consejo. Salí de la sala con las piernas temblando. Todos en la oficina me miraban, algunos curiosos, otros con lástima. Nadie me habló, nadie preguntó. Cuando llegué a casa, mi madre, con quien aún vivía para ayudar con sus gastos, me vio entrar pálido y con los ojos perdidos. ¿Qué pasó, hijo? No supe qué decir. Me encerré en mi cuarto, y no salí hasta el día siguiente. Pasaron 2 semanas. No recibí ninguna llamada de la empresa. Mis correos fueron desactivados. Mis contactos evitaban hablarme. Y lo peor, las noticias comenzaron a correr por círculos profesionales. Carlos fue despedido por fraude. Dicen que robó más de 20 miles de dólares. Todo era falso. Todo. Mi madre comenzó a preguntarme si algo de eso era cierto. Y ahí me quebré. Lloré como no lo hacía desde niño. Sentí rabia, impotencia. Pero también algo más profundo, traición. Porque yo sabía que Ortega estaba detrás de todo. Él tenía acceso a todo. Él me había asignado tareas que requerían permisos elevados. Él me había pedido hacer revisiones fuera de mi horario. Él sabía cómo manipular el sistema para hacerme parecer culpable. Y entonces lo entendí. Me había usado como chivo expiatorio. Mi jefe me arruinó la vida, y yo destruí la suya lentamente. Parte 1. Nunca fui una persona conflictiva. No me gustaba llamar la atención, ni meterme en problemas. Siempre creí que si uno trabaja duro, con honestidad, las cosas buenas llegan solas. Tenía 27 años, un empleo estable en una firma de consultoría, una pequeña oficina con vista al centro, y una rutina que, aunque a veces monótona, me daba tranquilidad. Mi jefe, el señor Ortega, era de esos tipos con presencia. Siempre trajeado, siempre sonriendo, pero con esa clase de sonrisa que uno no termina de confiar. A mí me caía bien, al menos al principio. Era carismático, parecía valorar mi trabajo. Incluso me mencionaba en reuniones como, el chico que nunca falla. Hasta ese día. Era un jueves, justo antes de un puente largo. La oficina estaba tranquila. Yo estaba preparando unos informes para un cliente importante cuando recibí una notificación de mi calendario. Reunión de emergencia con dirección 3 de la tarde HRs. Me pareció raro. No había avisos previos, y solo estaba yo convocado. Entré a la sala de juntas y vi a Ortega, pero no estaba solo. Estaba con la jefa de recursos humanos, y con el abogado de la empresa. Se me heló el cuerpo. Ortega se puso de pie, cruzó los brazos y, sin mirarme a los ojos, soltó. Carlos, hemos recibido reportes de movimientos financieros irregulares ligados a tu usuario interno.
Queremos que expliques estas transacciones antes de proceder con las medidas necesarias. Yo me quedé mudo. Abrí los ojos, completamente perdido. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Pregunté, tratando de no sonar desesperado. Hay retiros, accesos a archivos restringidos, correos borrados, y todo apunta a ti, añadió la Dr. HH, con ese tono frío que tienen cuando ya tomaron una decisión antes de escucharte. Intenté explicarles que no tenía idea de lo que decían, que jamás tocaría dinero ajeno, que siempre seguía los protocolos. Pero era como hablarle a una pared. Ortega solo suspiró, y dijo, por ahora, te pediremos que entregues tu equipo, firmes la suspensión y no te acerques a las instalaciones hasta nuevo aviso. Cooperar con la investigación podría ayudarte. Esa última frase sonó a amenaza disfrazada de consejo. Salí de la sala con las piernas temblando. Todos en la oficina me miraban, algunos curiosos, otros con lástima. Nadie me habló, nadie preguntó. Cuando llegué a casa, mi madre, con quien aún vivía para ayudar con sus gastos, me vio entrar pálido y con los ojos perdidos. ¿Qué pasó, hijo? No supe qué decir. Me encerré en mi cuarto, y no salí hasta el día siguiente. Pasaron 2 semanas. No recibí ninguna llamada de la empresa. Mis correos fueron desactivados. Mis contactos evitaban hablarme. Y lo peor, las noticias comenzaron a correr por círculos profesionales. Carlos fue despedido por fraude. Dicen que robó más de 20 miles de dólares. Todo era falso. Todo. Mi madre comenzó a preguntarme si algo de eso era cierto. Y ahí me quebré. Lloré como no lo hacía desde niño. Sentí rabia, impotencia. Pero también algo más profundo, traición. Porque yo sabía que Ortega estaba detrás de todo. Él tenía acceso a todo. Él me había asignado tareas que requerían permisos elevados. Él me había pedido hacer revisiones fuera de mi horario. Él sabía cómo manipular el sistema para hacerme parecer culpable. Y entonces lo entendí, me había usado como chivo expiatorio. Esteban me compartió varios archivos que había guardado, por si acaso, antes de renunciar. Eran capturas de pantalla, grabaciones de reuniones privadas y hasta una copia de un contrato firmado por Ortega con una empresa inexistente, cuyo número de cuenta estaba vinculado a un familiar suyo. Todo empezaba a encajar. Pasé noches enteras ordenando la información. No podía dormir, no comía bien, pero la rabia me mantenía en pie. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de justicia. Empecé a escribir un informe detallado con toda la evidencia. Lo titulé, Análisis independiente sobre irregularidades administrativas bajo la dirección del señor Ortega. Sonaba profesional, impecable, imposible de ignorar, pero no podía simplemente enviarlo desde mi correo personal. Sabía que lo desecharían al instante. Así que creé una identidad falsa, licenciado Arturo Rivas, auditor externo independiente. Diseñé un correo corporativo falso, un perfil de LinkedIn con referencias creíbles y hasta logré falsificar una empresa consultora que lo había contratado para investigar una filtración interna. Todo debía parecer legítimo, porque si caía un solo detalle, el plan se venía abajo. Mientras tanto, Ortega seguía como si nada. Me metí en su perfil de LinkedIn. Publicaba frases motivadoras, fotos en conferencias, incluso se atrevía a dar charlas sobre ética profesional. Cada vez que lo veía, se encendía algo dentro de mí. Lo que más me dolía era cómo todos lo admiraban. Mientras yo seguía sin empleo, con la reputación por el piso, sin poder siquiera mirar a mi madre sin sentir vergüenza. Pero sabía que su caída sería pública. Dolorosa. Inevitable. Después de terminar el informe, lo envié directamente al comité de ética de la empresa matriz. No a la sede donde trabajé, sino al grupo internacional que supervisaba todas las oficinas. Adjunté pruebas, fechas, nombres. Y para rematar, incluí una lista de empleados que habían sido afectados por Ortega, directa o indirectamente. Lo mejor, una semana antes, una nueva auditoría financiera había sido anunciada por ese mismo comité. Mi informe llegaba justo en el momento perfecto. Y entonces, el silencio. Pasaron 5 días, después 10. Comencé a pensar que todo había sido en vano, hasta que recibí un correo inesperado. A mi dirección real. Estimado Carlos, queremos informarle que su caso ha sido reabierto bajo nuevas circunstancias. La información reciente que ha llegado al comité será investigada a fondo. Agradecemos su paciencia y colaboración. Mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Eso era todo lo que necesitaba. 2 semanas después, estalló la bomba. Un comunicado interno circuló en la empresa. Se ha detectado una red de corrupción y malversación de fondos en la sede local.
El director regional, señor Ortega, ha sido removido de su cargo mientras se desarrolla una investigación judicial. Y no solo lo echaron. Congelaron sus cuentas, le bloquearon la entrada al edificio y fue citado a declarar ante las autoridades. Mis antiguos compañeros comenzaron a escribirme en privado. Unos pedían disculpas, otros decían que, siempre sospecharon que Ortega era sucio. Hipócritas. Lo ignoré todo. Pero una llamada sí la respondí, la del director del comité. Me ofreció una entrevista, me escuchó con respeto, y al final, me hizo una propuesta. Queremos que te unas a nuestro equipo de análisis interno. Gente como tú no debería ser expulsada, sino promovida. No podía creerlo. Esa noche, me senté frente al espejo, con una copa de vino barato en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, me sonreí, no por la venganza, sino porque, esta vez, no me rompieron. Acepté la propuesta del comité, pero con una condición. Quiero poder revisar los expedientes de empleados que hayan sido expulsados injustamente en los últimos 5 años. Se hizo un silencio incómodo. El director me miró por un segundo largo, y luego asintió. No se trataba solo de venganza. Se trataba de hacer algo más grande con lo que me había pasado. Porque lo que me hizo Ortega, no era un caso aislado. Durante mis primeras semanas en la nueva oficina, descubrí que al menos 4 trabajadores habían sido removidos de sus cargos bajo acusaciones ambiguas mientras él estaba en el poder. Uno de ellos, había terminado hospitalizado por depresión severa. Otro, se había ido del país para empezar de cero. Eso me partió el alma. Porque yo había tenido suerte. Porque yo había aguantado. Pero no todos pudieron hacerlo. Un día, caminando cerca del viejo edificio donde trabajé, vi a Ortega. Ya no tenía ese porte elegante. Estaba más delgado, desaliñado. Hablaba por teléfono, con la mirada vacía, como si llevara semanas sin dormir. No me vio, pero yo lo observé por unos segundos. Y ahí entendí algo. La mejor venganza no fue su despido, ni la investigación, ni su ruina. Fue que la máscara que tanto cuidó, se rompió para siempre. Ahora todos veían quién era en realidad. Y eso, no se puede borrar. Volví a casa y abrí la caja donde guardaba el primer uniforme de la empresa, el gafete con mi foto desgastada, y una nota que alguna vez me escribió mi madre. Haz todo con el corazón limpio, hijo. A veces el mundo no lo verá, pero tú sí. Sonreí, cerré la caja, y la guardé en el fondo del armario, donde pertenece el pasado. Desde entonces, he ayudado a varios empleados a recuperar su voz. He reabierto casos, desarmado sistemas de corrupción, y construido uno nuevo. Uno donde la gente buena no sea usada como escudo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el verdadero poder no está en gritar más fuerte que los demás, sino en saber cuándo guardar silencio, observar, y luego actuar con precisión.